Un hombre decide ayudar a un oso polar hambriento y no creerás lo que éste hizo. En la vasta y silenciosa extensión de la tundra, un oso polar avanzaba, lento y pesado, con cada paso revelando el agotamiento acumulado en su cuerpo. Su pelaje, normalmente blanco y brillante como la nieve, estaba opaco y sucio, manchado de lodo y pequeñas heridas de su largo viaje en busca de alimento. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de desesperación y cansancio. El hambre le calaba los huesos y su fuerza se iba extinguiendo. Sabía que tenía que seguir, aunque cada paso se sentía como una carga inmensa. En ese mismo lugar, un hombre llamado Yuri recorría la tundra. Era un habitante local que había salido a explorar en busca de leña y comida. De repente, en el horizonte blanco y desolado, algo llamó su atención. Una figura enorme y encorvada se movía lentamente en su dirección. Al principio, Yuri se quedó paralizado, sin estar seguro de lo que veía, pero pronto comprendió que era un oso polar y no uno cualquiera, sino un oso exhausto, demacrado y sin fuerzas. El animal se detuvo a pocos metros de él, sus ojos encontrándose con los del hombre. Yuri sintió una oleada de compasión. Aquel ser majestuoso, cuya mera presencia solía inspirar respeto y temor, estaba ahora frente a él, indefenso, tan vulnerable como cualquier otro ser en la inmensidad del Ártico. Yuri buscó en su mochila, consciente de que cualquier movimiento debía ser lento y cuidadoso. Con manos temblorosas, sacó un pedazo de carne seca y, con el corazón acelerado, extendió la mano hacia el oso. El animal olfateó el aire, reconociendo el olor de la comida. Aún desconfiado, se acercó con cautela, sus ojos nunca apartándose de los de Yuri. Lentamente, el oso tomó el bocado con su hocico, sus colmillos tan cerca de la mano del hombre que Yuri podía sentir su respiración cálida y pesada. El oso devoró la comida en un instante, pero en sus ojos se percibía un agradecimiento silencioso. Para él, este encuentro inesperado era algo más que una simple comida, era un rayo de esperanza en medio de su soledad y hambre. Sin saberlo, Yuri había hecho algo extraordinario. No solo había alimentado a un oso, le había dado la chispa que necesitaba para continuar su viaje, recordándole que, incluso en los lugares más fríos y desolados, siempre había lugar para la compasión. Después de devorar el bocado que Yuri le había ofrecido, el oso polar sintió una chispa de energía recorrer su cuerpo, pequeña pero suficiente para recordarle cómo era moverse sin el peso agotador de la desesperanza. Con el estómago un poco más lleno, sus sentidos se agudizaron. Era como si, por primera vez en semanas, pudiera percibir de nuevo el mundo a su alrededor. El crujir de la nieve bajo sus patas, el suave susurro del viento, el olor tenue de algo más que hielo y vacío. El oso levantó su gran cabeza y observó al hombre, sus ojos mostrando un brillo de agradecimiento profundo, como si reconociera que ese gesto había sido el primero de bondad en mucho tiempo. Yuri lo miraba en silencio, asombrado y respetuoso, sin hacer movimiento alguno para detenerlo o acercarse más. Ambos sabían que su encuentro, aunque inesperado, había sido suficiente. Poco a poco, el oso se dio la vuelta y comenzó a caminar, aún cansado pero con renovada determinación. Ahora, sus pasos eran más firmes y seguros, impulsados por la pequeña esperanza que el alimento y la humanidad del hombre le habían dado. Sentía que debía continuar su búsqueda, había encontrado una señal de vida, y ahora, instintivamente, percibía que podría encontrar más. Mientras avanzaba, olfateó el aire una vez más, y su aguda nariz captó el aroma de algún pez atrapado en una laguna cercana, el rastro de algún animal pequeño o los restos de un cadáver en la distancia. Con esa pizca de energía que le había dado el hombre, se lanzó a su instinto cazador. El oso, animado y lleno de gratitud hacia su breve encuentro con Yuri, decidió seguir adelante, dejándose guiar por los sonidos y olores de la tundra. Y así, poco a poco, volvió a ser el mismo, una criatura fuerte, adaptada al frío, capaz de enfrentar las desafiantes tierras del Ártico. A lo lejos, Yuri vio cómo el oso se perdía entre las sombras y la nieve. Aunque sabía que probablemente nunca lo volvería a ver, sintió una paz profunda y una conexión especial, un vínculo silencioso pero duradero. Había ayudado a un ser extraordinario, y eso le bastaba. Después de que el oso se adentró en la tundra, Yuri permaneció unos momentos en silencio, observando cómo la imponente criatura se alejaba hasta que su figura se perdió en el horizonte blanco.
Con una mezcla de satisfacción y paz, Yuri respiró profundamente y al mirar el cielo, se dio cuenta de que el tiempo se le había escapado sin advertirlo. Las primeras señales de una tormenta comenzaban a asomarse en el horizonte, nubes densas y oscuras que avanzaban rápidamente y el viento que, helado y creciente, traía el eco de una advertencia que no podía ignorar. Con un suspiro, se preparó para regresar. Sabía que no había mucho tiempo. La tormenta sería implacable y en cuestión de minutos cubriría toda la región. Apresuró el paso, pero pronto comprendió que el esfuerzo de su ayuda al oso lo había llevado lejos de su ruta. La nieve, que ahora caía con fuerza, comenzaba a borrar las huellas de su ida, y cada vez le resultaba más difícil orientarse en el paisaje invernal. El viento arreciaba, silbando en sus oídos como si lo desafiara, y la nieve volaba a su alrededor, oscureciendo su visión. Yuri intentó seguir adelante, forzándose a recordar la dirección de su aldea, pero los puntos de referencia que conocía ya no se distinguían en el manto blanco. Era como si el mundo se hubiera desvanecido en una neblina de hielo, y todo se transformara en una sola masa de frío y desolación. La temperatura descendía rápidamente, y el frío comenzaba a calar en sus huesos. Yuri intentó resguardarse tras una roca, buscando un poco de alivio de los vientos cortantes, pero sabía que debía encontrar un refugio verdadero si quería sobrevivir. Su cuerpo, exhausto, pedía un descanso, pero su mente le advertía que detenerse mucho tiempo en medio de una tormenta podría ser fatal. En ese momento de incertidumbre, su mente volvió al oso. Se preguntó si el animal habría encontrado comida y refugio. Esa imagen, esa conexión con la naturaleza y con la vida salvaje, le daba un extraño consuelo. Aunque ahora él mismo estaba en peligro, no lamentaba haber ayudado al oso. Sabía que había hecho lo correcto, incluso si ahora enfrentaba las consecuencias. Con el último aliento de esperanza, Yuri reunió sus fuerzas y continuó avanzando, decidido a encontrar un refugio antes de que la noche cayera por completo. La oscuridad y el frío envolvían a Yuri mientras avanzaba, perdido en una tormenta que parecía no tener fin. El viento helado le mordía la piel, y la nieve, espesa y constante, cubría rápidamente sus pasos, como si la tundra intentara borrar su presencia por completo. Yuri estaba solo, exhausto, y la desorientación le nublaba la mente. Había salido sin mucha comida, confiando en regresar antes del anochecer, y ahora, con el hambre rugiendo en su estómago, sentía como las fuerzas lo abandonaban poco a poco. El frío era implacable. Su abrigo, aunque grueso, no era suficiente para protegerlo del viento gélido que se filtraba por cada abertura. Sus dedos, entumecidos, apenas respondían, y el temblor constante en su cuerpo le dificultaba caminar. Sus pies se hundían en la nieve espesa, y cada paso se sentía como un esfuerzo monumental. En medio de la nada, Yuri gritó, esperando que alguien lo escuchara, aunque sabía que en esa vastedad de nieve y silencio no habría respuesta. Miró alrededor, pero todo era un mismo y desolado paisaje blanco. Ni siquiera un árbol o una roca para marcar el camino, solo el viento y la nieve interminable. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, un miedo profundo, que lo hacía cuestionarse si lograría sobrevivir esa noche. La mente de Yuri comenzó a divagar, recordando su pequeño hogar y el calor de su hogar en la aldea. Pensó en el oso, en su mirada agradecida, y se preguntó si aquel encuentro había sido una señal, un llamado a la compasión que ahora parecía una paradoja en medio de su propio sufrimiento. Se dejó caer de rodillas, agotado, mientras la nieve lo cubría lentamente. Apenas sentía sus manos, y el frío en su cuerpo era tan intenso que el entumecimiento casi le daba una paz inquietante. Justo cuando Yuri estaba a punto de rendirse, al borde de la desesperación, algo interrumpió el silencio de la ventisca. No era el silbido del viento ni el crujir de las ramas bajo la nieve. Era un sonido pesado, profundo y rítmico, como si algo inmenso avanzara en su dirección. Levantó la cabeza, agotado, y entre los remolinos de nieve y la penumbra que se cernía en el horizonte, distinguió una figura gigantesca que se movía con calma, como un sueño que cobraba vida en medio de la tormenta. Era el oso polar, el mismo al que él había salvado tan solo unas horas antes. Yuri parpadeó, incrédulo, sin poder creer que el animal hubiera vuelto. La enorme figura avanzaba con paso decidido, su pelaje blanco como la nieve, cubierto aún de manchas de lodo y hielo,
se destacaba en el paisaje gris y azotado por el viento. El oso se acercó con la misma calma y dignidad con la que se había alejado antes, pero esta vez parecía diferente, casi como si supiera que el hombre que le había ofrecido comida ahora necesitaba su ayuda. Al llegar a unos pocos pasos de Yuri, el animal se detuvo y lo miró en silencio. Sus ojos oscuros y profundos transmitían una mezcla de reconocimiento y serenidad. Sin apartar la mirada, el oso se dejó caer en la nieve, doblando sus pesadas patas con suavidad y adoptando una postura tranquila. Parecía estar invitando a Yuri, ofreciéndole un refugio improbable pero seguro en medio de la tormenta. Yuri sintió una mezcla de asombro y gratitud, incapaz de comprender cómo un ser tan salvaje y poderoso podía mostrar ese tipo de compasión hacia él. Apenas sintiendo sus extremidades, avanzó lentamente hasta el oso y, con sus últimas fuerzas, se recostó junto al cálido pelaje de la criatura. El frío en sus huesos comenzó a ceder, y su respiración, entrecortada y débil, se hizo un poco más pausada al sentir la tibieza que emanaba del cuerpo del oso. El animal permaneció inmóvil, respirando en un ritmo lento y constante, como un gigante que custodia a un amigo. Yuri, envuelto en el calor de su protector improvisado, pudo escuchar el latido poderoso del corazón del oso, una vibración fuerte y constante que le transmitía una extraña sensación de seguridad. En la penumbra y el silencio, apoyó la cabeza contra el pelaje espeso y suave del oso, sintiendo como el sueño y la calma lo envolvían poco a poco. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existieran él y aquella criatura que, en un gesto de bondad instintiva, había acudido en su ayuda. Los minutos se convirtieron en horas mientras la tormenta arreciaba, y la nieve se acumulaba alrededor de ambos, formando un refugio natural que bloqueaba el viento helado. Yuri notó que el oso no solo lo protegía del frío, sino que también parecía evitar moverse bruscamente para no interrumpir su descanso. Entre el frío cortante y el agotamiento, Yuri se permitió cerrar los ojos, sabiendo que, al menos por ese momento, estaba a salvo. Cuando el amanecer comenzó a despuntar tenuemente, la tormenta se había calmado. Los rayos del sol, débiles pero persistentes, atravesaban las nubes grises, iluminando el paisaje con un brillo helado. Yuri despertó lentamente, sintiendo el calor del oso aún junto a él. Levantó la cabeza y observó la inmensidad del paisaje nevado a su alrededor, que ahora se extendía en un mar blanco y sereno. El silencio reinaba, y la nieve, recién caída, reflejaba la luz de la mañana con una pureza deslumbrante. Con un último gesto de gratitud, Yuri acarició suavemente el pelaje del oso. La criatura, al sentir su contacto, se levantó con calma, sacudiéndose un poco la nieve acumulada. Se volvieron a mirar, y en los ojos del oso, Yuri percibió una comprensión mutua, como si ambos hubieran sellado un pacto silencioso en aquella noche. En sus miradas había algo más profundo que una simple relación de animal y hombre. Era una conexión que iba más allá de las palabras, una complicidad nacida de la necesidad y la gratitud compartidas. Sin hacer ruido, el oso comenzó a alejarse, adentrándose de nuevo en el paisaje helado. Yuri lo observó, sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a aquel ser al que le debía la vida, pero que aquel momento quedaría grabado para siempre en su memoria. Con el corazón lleno de una extraña paz, Yuri reunió fuerzas y emprendió su camino de regreso a la aldea. Sabía que la travesía sería dura y que aún le quedaban obstáculos que superar, pero también comprendía que la naturaleza, en su implacable dureza, le había dado una oportunidad para vivir. Mientras caminaba, las huellas de sus pasos y las del oso permanecieron impresas en la nieve, testigos silenciosos de la unión entre dos almas que, por un breve momento, habían compartido una misma lucha y una misma esperanza en la inmensidad de la tundra. Después de regresar a la aldea y recuperarse, Yuri decidió plasmar su experiencia en un libro, queriendo compartir con el mundo lo que había vivido en esa noche mágica y aterradora en la montaña. Se sentó durante meses a escribir cada detalle, recordando la mirada profunda del oso, el frío que lo había envuelto y el calor inesperado que le había salvado la vida. Quería que cada página transmitiera esa mezcla de vulnerabilidad y conexión que había sentido en el corazón de la tormenta. A su compañero inesperado lo llamó Esperanza, pues había sido su última esperanza de vida en aquella noche helada y, sin duda, una figura que jamás olvidaría. El libro, titulado Esperanza, se convirtió en un éxito inesperado. La gente de todas partes se sintió atraída por la historia de este hombre y el oso polar.
En sus páginas, Yuri no solo relataba su experiencia, también reflexionaba sobre la fragilidad de la naturaleza y la belleza de la vida salvaje, sujeta a cambios tan drásticos por el impacto humano y el cambio climático. Las palabras de Yuri evocaban imágenes poderosas de aquellos instantes de desesperación, pero también de gratitud, y lograron inspirar a los lectores de una manera profunda. La historia de Yuri y Esperanza tocó el corazón de las personas y despertó una nueva conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y sus hábitats. Su relato mostraba cómo la naturaleza podía ser salvaje e implacable, pero también compasiva y generosa, en una extraña alianza que, en su caso, le había salvado la vida. El libro se convirtió en un emblema de respeto hacia la vida salvaje y en una llamada a la acción para preservar el planeta. Gracias a Esperanza, Yuri fue invitado a dar charlas y conferencias, donde hablaba apasionadamente sobre la importancia de respetar y proteger la naturaleza. Inspiró a jóvenes, ambientalistas y comunidades a comprometerse más con la conservación y a valorar la vida de todas las criaturas, incluso las más distantes y aparentemente inalcanzables. Para muchos, el libro no solo fue una historia de supervivencia, fue una promesa de que, mientras haya esperanza, la conexión entre la humanidad y el mundo natural puede salvar vidas y quizá también al mundo mismo.